Bueno, arrancamos. Aquí estamos. Bueno, para quienes no conocen qué es MEP, o quienes llegaron acá sin saber del todo quién está organizando esta sesión, les cuento muy rápidamente que MEP, Mujeres en Publicidad, es una red profesional conformada por profesionales de la publicidad y afines, que básicamente estamos reunidas en torno a cuestiones de igualdad de género, que es lo que nos moviliza y lo que nos une, y desde la organización, desde la red, iniciamos diferentes proyectos, llevamos adelante distintas iniciativas de capacitación, de networking, de investigación y otras tantas cosas, siempre con el objetivo de empujar, ¿no?, a la industria de las comunicaciones en sentido amplio hacia una práctica profesional mucho más equitativa y mucho más justa para todas las personas que la conformamos. Nos pueden seguir en Instagram, @somosmep, ahí van a encontrar toda la información de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo y de las cosas que se vienen. Solamente para contarles, hace 2 años recibimos un reconocimiento de parte del premio Lola Mora, por nuestra labor en el marco de las comunicaciones, del mundo de las comunicaciones. También somos, hace un año, organización aliada de la Alianza Sin Estereotipos, que organiza ONU Mujeres junto a diversas empresas. Es una iniciativa destinada justamente a desarmar, ¿no?, desandar los estereotipos de género en el marco de la publicidad, y somos una orgullosa organización aliada. Y bueno, acá también ven unas investigaciones y documentos que están disponibles en nuestras redes para que ustedes se descarguen gratuitamente. Es parte de la labor que hacemos desde MEP. Y también contarles que el 21 de marzo empieza nuestro taller, para quien tenga ganas de tal vez ahondar y profundizar en los contenidos que vamos a ver hoy. El taller de MEP le decimos N1 porque es el nivel 1, después viene el nivel 2 seguidito. Son 4 encuentros que empiezan el 21 de marzo. Así que esto es una primicia, todavía no se lanzó la comunicación, ni se abrió la inscripción, pero seguramente la semana que viene ya esté disponible. Bueno, eso es para contarles muy rápidamente qué es MEP. Ahora sí, volvemos a la sesión de hoy. Como les decía al principio, esta es la primera de ojalá muchas sesiones que vamos a tener a lo largo del año, algunas virtuales, algunas presenciales, destinadas a poder ir pensando en conjunto cómo hacer una comunicación responsable en materia de género y de diversidad. Abrimos con esta sesión, donde de alguna manera la idea es poder recorrer algunas claves. No vamos a poder, obviamente, recorrer todo el panorama de lo que implica una comunicación con perspectiva de género y diversidad, porque es enorme y requiere, obviamente, que tengamos conocimiento de contenidos muy profundos y muy complejos, que de a poco vamos a ir repasando reunión tras reunión, ¿sí? La idea de esta sesión, como decía recién, perdonen, estoy con mucha tos, es tener una sesión introductoria donde repasar algunos de los fundamentos de por qué es importante, por qué es necesario y por qué es urgente, sobre todo, pensar en la comunicación de las marcas, en la comunicación publicitaria, desde o con una perspectiva de género y de diversidad. ¿Por qué insistimos en que esto es importante y urgente? ¿Sí? Un poco de esto vamos a estar hablando. Bienvenidas las preguntas en el chat, como dije hace un ratito, las vamos a ir recogiendo hacia el final. Y un poco también la idea de hoy es compartir, además de estas claves, como para empezar a pensar, como decía, esta es una charla introductoria al tema, también compartir algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplos que están extraídos de la realidad, que en general trabajamos no escondiendo, sino sacando la marca de la que se trata, porque la verdad es que no nos interesa en esta sesión discutir alguna marca en concreto, sino que nos interesa discutir qué hacen las marcas en su conjunto. Entonces no es la idea discutir alguna marca con nombre y apellido, si bien tal vez algún logo se escape o se pueda adivinar, ¿no?, de qué marca estamos hablando. La idea siempre es poder analizar cómo esos mensajes individuales que dan las marcas cobran sentido en el conjunto de todo el trabajo que se hace en lo que antes llamábamos la tanda, ¿no?, que básicamente es el conjunto de todos los mensajes de todas las marcas. Bien, y también, última, antes de avanzar un poquito más, contarles quién soy yo. Soy Rocío Restaino, soy comunicadora, hace muchos años dirijo el área de estrategia de marca de una consultora de branding.
También soy asesora especialista en temas de género y de diversidad para diferentes instituciones, empresas, agencias, doy cursos, doy talleres, soy speaker, y entre las muchas tareas que tengo, soy la coordinadora general de esta hermosísima red profesional, así que también por eso estoy acá abriendo esta sesión de masterclasses para todos ustedes, y con todos y todas ustedes. Así que, bueno, yo hablo un montón, ya lo van a ver. Bienvenidas las preguntas, como decía antes, las vamos a ir retomando. Y hacia el final, si alguien quiere abrir el micrófono, también muy bienvenido el intercambio. El objetivo también de esta sesión es poder generar un ida y vuelta. Tal vez hoy no nos entre todo lo que queremos discutir. Estos temas abren muchas puertas, ¿no? Y abren muchas inquietudes, y bienvenidas esas aperturas, ¿no? El objetivo, digamos, cuanto más preguntas nos queden en el aire, mejor vamos a haber cumplido el objetivo de esta sesión, ¿sí? Y si también les invito a que si hay algún tema que les interesa profundizar o que les interesa que armemos en formato masterclass, nos lo manden, ya sea por el chat o nos manden un mail. Ahora después les paso por el chat el mail de la red, así podemos justamente generar como este diálogo, ¿no? E ir enriqueciéndonos sesión a sesión a partir de lo que nos inquieta y lo que nos da ganas a todos y a todas y a todos quienes están del otro lado de trabajar. El objetivo, como todo lo que hacemos desde MEP, es poder tener una industria que pueda producir contenidos que ayuden a alcanzar esos objetivos de igualdad que tan lejos parece que están, ¿no? Esto también lo vamos a estar discutiendo a lo largo de la sesión. Bueno, como para empezar, así con un salpicadito, sé que hay muchas personas ansiosas, ¿no? Y esto me pasa siempre que doy charlas, bueno, pero ¿qué es la perspectiva de género? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Vamos a lo práctico, ¿qué es y qué no es? Bueno, es difícil ir a lo práctico sin antes repasar un montón de conceptos, ¿no? y de categorías que es importante poner sobre la mesa para entender por qué hay que hablar de algo que se llame perspectiva de género. Digo, estas tres o estas dos palabras nos dicen un montón de cosas, ¿no? Una perspectiva de género nos dice un montón de cosas de qué se trata la herramienta, pero por eso digo, es difícil ir a lo práctico, pero como para empezar a enmarcar esta conversación, ¿no? ¿Qué no es una comunicación con perspectiva de género? ¿No? Yendo a lo simple y a lo práctico, como decía recién. Bueno, primero, en mi opinión, ¿no? A mi criterio, definitivamente no es poner muchas mujeres y mujeres con asterisco, ¿no? Muchas mujeres en los anuncios. Es decir, no se trata, o no es una práctica propia de la perspectiva de género, agarrar una comunicación de una marca donde nunca hubo mujeres y llenar, ¿no? Y empezar a poner de manera acriteriosa mujeres donde antes no las había. Lo mismo podemos pensar con los varones y con cualquier identidad de género. O sea, tener una comunicación con perspectiva de género no implica, ¿no? Acriteriosamente, como decía recién, o sea, sin criterio, poner y sacar personas de una comunicación. Tampoco es levantar banderas ni mensajes heroicos, ¿no? Y esto también, de cara al 8M, que es lo que se nos viene la semana que viene, lo enfatizo, ¿no? No necesariamente tener perspectiva de género en la comunicación es levantar una bandera e invertir millones de dólares en una mega campaña de difusión masiva, ¿no? Que aireemos un mes y el resto del año no hagamos nada. Lejos está de ese acto la perspectiva de género en la comunicación. Es, diría más bien todo lo contrario, ¿no? Las marcas que quieren convertirse en héroes o heroínas a través de esta herramienta no es el camino, ¿no? Y cuando veamos, les invito también a cuestionar y a dudar, ¿no? Cuando veamos esos grandes despliegues de algunas marcas, sobre todo en fechas puntuales, tomémoslos con pinzas, ¿sí? Porque no se trata de eso, tener perspectiva de género, porque si no, estaríamos hablando de una herramienta que le queda lejos a muchas marcas que tal vez no tienen los presupuestos, ¿no? Ni las posibilidades comunicacionales para dar esos mensajes heroicos. No todas las marcas son recontra mega masivas, ni tienen justamente esos presupuestos que permiten esas comunicaciones que llenan la ciudad, ¿no? Entonces, no se trata necesariamente de eso, la perspectiva de género en la comunicación. Y acá viene un punto también polémico e importantísimo. Tener perspectiva de género en la comunicación no se trata necesariamente de hablar de género, ¿sí? No implica, o sea, cuando decimos que las marcas tienen que incorporar perspectiva de género, no estamos diciendo que tienen que hablar de temas de género, ¿sí?
Esto parece un trabalenguas, pero lo voy a poner en un ejemplo. Imagínense que si nosotros quisiéramos que todas las marcas se pongan a hablar de temas de género, primero sería totalmente irreal, y segundo, tendríamos la tanda, vuelvo a decir la tanda como en sentido metafórico, ¿no? Prender la tele y la publicidad, todas las marcas hablando de brecha salarial, violencia física, violencia callejera, digo, no es esa la idea, ¿sí? No es la idea que marcas que no tienen nada que ver con, vamos a decirlo, el techo de cristal, se pongan a hablar de la ausencia de las mujeres en puestos de liderazgo. Si yo tengo una marca que fabrica peines, probablemente, o lapiceras, ¿no? Acá va, para poner un ejemplo práctico, viromes, bolígrafos, depende del lugar donde estemos en Latinoamérica. Si mi empresa fabrica este producto, lo más probable es que mi agenda de comunicación esté destinada a promocionar y comercializar este producto, con lo cual, si uno pensara que tener perspectiva de género implica dejar de hablar de los beneficios del producto y empezar a hablar de, como decía recién, cosas que tienen que ver con la agenda de igualdad de género, estaríamos... Por favor, les pido si pueden silenciar sus micrófonos. Ahí sí es. Hola, hola. Ahí estamos. Bien. Entonces decíamos, si pensáramos o si esperáramos que incorporar perspectiva de género implicara dejar de hablar de los beneficios de mi producto para hablar de temas que tienen que ver con la agenda de desigualdad de género, eso no es realista y no tendría ningún sentido porque las marcas tienen que, digamos, comercializar y vender y fomentar los productos que desarrollan, ¿sí? Entonces tampoco se trata necesariamente de hablar de género, no es eso. Y por último, por lo menos por ahora, tampoco se trata de salir a celebrar el 8 de marzo, ¿no? Como el Día de las Mujeres, digo, y mucho menos hacer una promoción de carteras, de peluquería, de maquillaje, ¿no? De flores, de bombones, ¿sí? ¿Por qué decimos que incorporar perspectiva de género no es celebrar el 8 de marzo con una promo? Porque el 8 de marzo es un día que se debe conmemorar, no celebrar, ¿sí? Conmemorar, o sea, ¿qué pasa el 8 de marzo? El 8 de marzo se conmemora a nivel internacional justamente la desigualdad, ¿sí? Que hay en relación a las mujeres en el mundo. Es un día para reflexionar sobre las causas de esa desigualdad y en tal caso reflexionar cuál es el rol de cada quien, de cada marca, de cada empresa, de cada persona, de cada equipo en la reproducción de esa desigualdad, ¿no? No tiene mucho que ver el tema de los bombones, las flores, y podemos ahondar en esto un poquito más adelante, pero definitivamente esto es todo lo que no es. Ahora, algún ejemplo como para ponerlo en la práctica, esto que estamos viendo, ¿no? Afortunadamente, esta pieza es de hace un mundial atrás, o sea, no del último, sino del anterior, pero sí nos sirve siempre como para pensar, para reflexionar en esto que decíamos, de por qué decimos que tener perspectiva de género en comunicación no significa poner y sacar personas donde no las había. Yo me imagino el contexto de esta campaña donde en un entorno típicamente masculinizado, como ha sido el fútbol, y sigue siendo el fútbol, pero por suerte esto está cambiando, hay que hacer una campaña en el marco de un mundial para fomentar o para comunicar, ¿no? Y promocionar la venta de televisores. Y me imagino que quien hizo esta campaña seguramente debe haber tenido, esta es una fantasía mía, debe haber tenido este elemento a mano, ¿no? Como diciendo, las mujeres me piden que quieren estar en la piedra, me piden que ponga mujeres, bueno, pongamos mujeres, listo, mira, acá tenés, varones, mujeres, listo, tema resuelto. Ya no tenemos problemas de género en la comunicación. Ahora bien, ¿alguien se anima a través del chat a decir, a contar, a construir conmigo esta idea de por qué digo que este es un ejemplo que nos ayuda a pensar lo que no es la perspectiva de género? ¿Cuáles son los problemas que tiene esta pieza cuando la queremos pensar desde esta lógica? ¿Alguien se anima? Analia dice familias heteronormas. Ellas mirándolos a ellos. En principio festejan mirando a los hombres. Claro, utilizan a la mujer como un objeto. Veo a las mujeres en, bueno, el lenguaje corporal de las mujeres. Bueno, fíjense, ¿no? No se trata de poner mujeres donde no las había, ¿no? Es como, esto es muchas cosas de belleza hegemónica. Bueno, hay varias cosas para ir desarmando. Las chicas mirando a los chicos, se me van rápido los mensajes, por eso no lo termino de leer. Las chicas mirando a los chicos mirando la tele. Cuerpos hegemonos, trophy wives, ¿no? Ellas celebrando, pero para hacer miradas. Exactamente, ¿no? Si nosotros pensamos que incorporar perspectiva de género a la comunicación es solamente, ¿no? Poner y sacar,
de manera, como decía antes, acrítica, nos encontramos con este tipo de piezas, ¿no? Donde no hay una coherencia o no hay una mirada que esté puesta no solamente a que estén las mujeres en la pieza, sino que estén, ¿no?, realizando una actividad, por lo menos fundamental para la idea. Antipopular total, dice Mariana. Onda, no sé nada de fútbol y solo entiendo lo que decís. Claro, como el hecho de que ellas estén mirándolos a ellos, nos da cuenta que quienes están disfrutando de la gran final son ellos. Ellas están ahí, como decía alguien, como mujeres totalmente objeto, ¿no? Ni hablar que podemos seguir desentramando esto y decir, bueno, ¿qué tipo de personajes se decidieron poner? ¿No? Una rubia, una morocha, acá hay una connotación claramente, ¿no?, sexualizante para las mujeres. Podemos hablar de los cuerpos, podemos hablar de lo que decía alguien también de la heteronorma, ¿no?, de parejas conformadas de una manera muy concreta, y un montón de cosas más. Vuelvo al punto, no significa poner y sacar, ¿no? En los 70 había un grupo de investigadores e investigadoras que elaboró una escala para medir el sexismo en la publicidad, y una de las estaciones de la escala decía que una publicidad era, o los estereotipos de una publicidad eran muy dañinos, si podíamos reemplazar a las mujeres por lámparas, ¿no? Si las mujeres podían ser reemplazadas por lámparas o por floreros, ¿no? Fíjense en esta campaña, digo, perfectamente podríamos reemplazar a las mujeres por lo que queramos, o eliminarlas del todo, y la realidad es que la pieza no tiene ningún tipo de transformación. Entonces, realmente esto no significa, no nos dejemos engañar, no caigamos en esta trampa, no deconstruye estereotipos, sino más bien los refuerza, totalmente, exactamente. Pero también a la inversa, ¿no? O mejor dicho, también ocurre con los varones, lo mismo. No se trata solamente de las mujeres, también pasa esto cuando decidimos poner varones donde históricamente no estaban, de una manera poco criteriosa. Fíjense esta pieza. Mirá. ¿Te limpié toda la heladera? Todo, ¿eh? La rejilla, los estantes los saqué los tres. Todo, las paredes. Y el freezer completo. El cajón de la verdura ese que es un asco lo limpié, la puerta, todas las juntas. La heladera la corrí y la limpié atrás. Atrás de la heladera la limpié también. Bueno, obviamente esta pieza está haciendo una suerte de parodia, ¿no?, del rol estereotipado de los varones en la cocina en relación con las mujeres, pero nos sirve para pensar esto que decíamos. Sí, dice te ayudé, te limpié, ¿no? Siendo, claro, aquí hay que felicitarlo. Claro, entonces no se trata de esto, ¿no? Esto es como para arrancar y calentar motores. Digo, cuando hablamos de una marca, una comunicación con perspectiva de género, no estamos diciendo poner, ¿no?, donde históricamente no había personas o personajes. Estamos hablando de otra cosa, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? De nuevo, en este comienzo rápido y veloz que decíamos, estamos hablando, y de nuevo, en un ánimo de simplificar, ¿no?, un tema que es sumamente complejo, podríamos decir que cuando hablamos de la comunicación con perspectiva de género, a lo que nos estamos queriendo referir es aquellas comunicaciones que nos ayudan a cuestionar los sentidos comunes, entre muchas comillas, asociados a las personas en base a su género, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos una comunicación que nos ayuda a desafiar los parámetros que están establecidos, ¿sí? Bueno, nos hace pensar, y ese pensamiento es el que estamos buscando. Nos sirve también para pensar las claves de una comunicación con perspectiva de género, o qué es, o por dónde va, mejor dicho, ¿no? Por dónde sí va la cuestión de la perspectiva de género en línea con la comunicación, además de aquellas marcas o campañas o mensajes o productos inclusive que nos ayuden a cuestionar los sentidos comunes establecidos, que ahora los vamos a ver, ¿no?, en base a las personas y en base a los géneros. También aquellas que lo hacen todo el año. Por eso decía, no se trata de hacer una campaña maravillosa para el Día de la Mujer, o el Día de la Diversidad, o el Día de la Industria, o el día del año que queramos, sino más bien de hacerlo todo el año, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que genera, ¿no?, o lo que contribuye a reproducir y a legitimar las desigualdades de género es justamente la comunicación de todo el año, todo lo que hacen las marcas. No es lo que hacen las marcas una vez al año. Entonces,
Sí estamos hablando de aquellas marcas o comunicaciones que nos ayudan a repensar el statu quo, lo hacen todo el año y en todas las oportunidades. Y esto también es muy, muy, muy importante. Todo lo que hace una marca a lo largo del año, no solamente el gran spot publicitario, el gran comercial de televisión, sino el folleto, el posteo, todo por más pequeño que parezca, es una gran oportunidad para transmitir un mensaje distinto, ¿sí? Que ayude a cuestionar los sentidos comunes asociados a las personas y a los géneros. En todas las oportunidades, en todos los soportes. Tenemos grandes casos de marcas que han cometido errores, ¿no?, importantes, no sé si se acuerdan, sobre todo quienes viven en Argentina, de famoso supermercado que lanzó campaña para el Día de las Infancias, sede campeón y sede cocinera. Bueno, esa campaña fue un cartel en el punto de venta, no fue un spot de televisión con millones de dólares en pauta. ¿Sí? Fue simplemente un cartel en un punto de venta masificado a través de las redes sociales. Entonces, es importante cuando pensamos en la comunicación con perspectiva de género para las marcas, pensar en el 360 de la marca. ¿Sí? Todo lo que hace una marca comunica. Y acá también un tema muchas veces polémico, sí, todas las marcas, todas, absolutamente todas las marcas, en la medida en que seas una entidad con capacidad comunicacional y presupuesto para elaborar comunicaciones de difusión masiva, podés incorporar perspectiva de género. Esto también lo enfatizo, siempre con coherencia, ¿no? Obviamente no se trata, como decíamos antes, de decir cualquier cosa en cualquier momento, sino mantener cierta coherencia, obviamente, para que tu discurso, tu mensaje, no venga en contra, ni diga algo que sea poco creíble. Pero el desafío es encontrar qué puedo decir, desde qué lugar puedo hablar para incorporar perspectiva de género. Digo todas las marcas porque, como decía antes, no importa si yo me dedico a las lapiceras, los bolígrafos, los peines, los vasos, el agua mineral o el maquillaje. ¿Sí? Obviamente hay industrias que están más cerca o que pueden encontrar vínculos más evidentes, ¿no?, con la problemática de género. Pero eso no significa que si no logro encontrar un vínculo evidente, el vínculo no exista. ¿Sí? La cuestión de género es transversal a todas las problemáticas, con lo cual todas las marcas tienen algo o pueden encontrar un punto clave para incorporar una perspectiva de género en su comunicación. Las marcas tienen un enorme poder, ¿sí? Y esto un poco lo refuerzo como comunicadora, como estratega, como persona que trabaja construyendo marcas hace más de 15 años. Soy consciente del poder que tienen las marcas para influenciar y transformar el mundo que nos rodea. ¿Sí? Y cuando digo poder, lo ven ahí con asterisco. ¿Por qué? Porque me refiero concretamente a que las empresas, dueñas de las marcas, y quienes trabajan ideas y comunicaciones para esas marcas, pongo a toda esta gente en un conjunto, es decir, las personas que trabajan del lado de la empresa anunciante, quienes trabajan en las agencias y proveedores que piensan, productoras, que piensan contenidos, ¿no? Todo el equipo de personas que trabajamos en el mundo de las marcas, tenemos las técnicas, tenemos los elementos, tenemos las herramientas, tenemos los presupuestos para generar mensajes destinados a influenciar en la vida de las personas, ¿sí? Y tenemos algo no menor, que es la capacidad de medir qué tanto esos mensajes han influenciado tal y como queríamos. Es decir, y esto también para quienes están del otro lado y tal vez no trabajan del lado de las marcas o no tienen tanta experiencia en marketing, sepan que todo lo que hacen las marcas está orquestado, ¿sí? No hay nada que suceda, no hay nada que vaya a decir o que vaya a enunciar una marca que no haya sido cuidadosamente definido y cuidadosamente decidido por un equipo de personas. Desde los personajes, la historia que se cuenta, por supuesto, el vestuario, el ámbito, el tipo de hogar donde sucede la escena, la decoración que hay arriba de la mesa, todo, absolutamente todo, está decidido de manera específica. Con lo cual, en cada una de esas decisiones podemos incidir y podemos hacer una diferencia. Me gusta a mí siempre también reflexionar cuando hablo del poder que tienen las marcas y en esta idea de que tenemos el conocimiento para influenciar, de hecho nuestro trabajo se trata de influenciar en la vida de la gente, traer el elemento del brief, ¿no? El brief es básicamente la orden de trabajo, cuando se piensa una campaña publicitaria, se hace un brief, ¿no? Que es básicamente esto, una orden de trabajo que tiene un montón de información sobre el tipo de comunicación que hay que pensar.
Y ese brief, cada empresa tiene su modelo, tiene un montón de preguntas, como cuál es el mensaje clave, cuál es la audiencia a la que queremos llegar, en qué medios o en qué canales se va a comunicar el mensaje. Y hay una preguntita que es clave y que está en todos los briefs, que es interesante hacerla consciente, que dice, ¿qué queremos que la gente haga luego de ver la campaña? O sea, ¿qué queremos que la gente haga luego de ver la campaña? ¿O qué queremos que la gente piense? ¿O qué queremos que la gente diga? ¿O qué queremos que la gente sienta? Esa pregunta está en todos los briefs. Perdón. Cada vez que hay un equipo pensando una campaña, esa pregunta está sobre la mesa. Y esto lo remarco para enfatizar esta idea de que todo lo que hacen las marcas está pensado y está orquestado. Entre esas cosas, lo que quieren o lo que queremos que la gente sienta, diga, haga o piense luego de ver la campaña. Entonces, más bien que tenemos el poder de influenciar y de transformar el mundo que nos rodea. El tema es de qué manera usamos ese poder o qué tan conscientes somos de ese poder. Hay un ensayista español que se llama Carlos Lomas, que lo resume de esta manera y dice mucho más que algo meramente comunicativo. La publicidad, y acá le pongo asterisco porque él habla de publicidad y yo lo ampliaría a todo lo que hace una marca, es una poderosa herramienta de transmisión ideológica con una influencia profunda en la transmisión de valores culturales, actitudes y formas de entender el mundo, ¿sí? Lo que hace la publicidad, y esto está estudiado, hay muchísimos estudios e investigaciones que hablan del poder de influencia de la publicidad. Ahora, en la industria, muchas veces esto pareciera como que lo vamos dejando como en segundo plano, ¿no? Muchas veces parece que reflexionar sobre el poder de influencia que tiene el trabajo que hacemos es sobredimensionar el trabajo que hacemos, ¿sí? No sé si alguien que trabaja en el mundo publicitario o del marketing, de las comunicaciones del otro lado, coincide con esto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta idea de decir, bueno, pero lo que nosotros hacemos es, en definitiva, no es una operación a corazón abierto, ¿no? Como, en definitiva, vendemos lapiceras. Bueno, no es tan sencillo. O sea, por un lado sí, pero por otro lado no podemos perder de vista esto, ¿sí? Lo que las marcas dicen, lo que las marcas hacen, influencia en la vida de las personas. Y por otro lado, y algo también importantísimo como para enmarcarnos y situarnos, digamos, en el rol que tienen las comunicaciones en el mundo que vivimos, las marcas forman parte de los procesos de socialización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nacemos, incluso antes, pero cuando nacemos, tenemos que aprender a vivir en este mundo, ¿sí? O sea, digamos, hay un proceso que pasamos todos los seres humanos, que es el proceso de socialización, a través del cual aprendemos las normas del mundo que nos rodea, aprendemos cómo es el mundo, qué significa cada cosa, cómo se juega a los juegos que nos ofrece el mundo para jugar, aprendemos los roles de cada persona, aprendemos quién es quién y aprendemos también cuál es nuestro lugar, ¿sí? Todo ese aprendizaje se da a través de un montón de pautas, de un montón de instituciones y dispositivos distintos. Por supuesto, empieza en la familia, ¿sí? Cuando nacemos, sobre todo los primeros años, nuestro marco de referencia es lo que pasa en nuestra familia, ¿sí? Lo que vemos que ocurre, con nuestra mamá, con nuestro papá, si es que los tenemos, con nuestros hermanos, con quien sea que vivamos, ¿sí? Y vamos aprendiendo por imitación, ¿sí? Y por, de alguna manera, gratificación. Tendemos a repetir aquello por lo cual nos felicitan y a dejar de hacer aquello por lo cual nos retan. Con lo cual, en la medida en que felicitamos a las niñas porque se sientan con las piernas cruzadas, la niña va aprendiendo que si se sienta con las piernas cruzadas, va a recibir el amor de su grupo, ¿no? Que es en definitiva lo que todo ser humano quiere, pertenecer a un grupo. Y los niños, en la medida en que los felicitamos porque son muy fuertes o porque patean la pelota muy lejos, van aprendiendo que eso es lo que, de alguna manera, el pasaporte para pertenecer al grupo social, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera va sucediendo en los procesos de socialización. La identidad de género, ¿sí?, de las personas también se socializa, ¿no?, en este periodo. Y el proceso de socialización ocurre a través, como decía alguien, de un montón de puntos diferentes. Obviamente las marcas solas no hacen esto, digo, las marcas forman parte de este círculo a través del cual vamos aprendiendo las normas del mundo que nos rodea y vamos aprendiendo cuál es el lugar que nos toca,
¿sí? O que de alguna manera se espera de nosotros. Después, si lo ocupamos o no, es otra cuestión que ahora vamos a conversar. Entonces, como decíamos, empieza por las familias y se va reforzando este aprendizaje en todo lo que, digamos, lo que nos rodea, las canciones, las tradiciones, ¿no? Las películas. Entonces, cuando vemos un protagonista que tiene determinadas características, o vemos en los dibujitos animados una determinada relación que refuerza lo que vemos en nuestra casa, ese aprendizaje se va solidificando, ¿sí? Después viene la escuela y por supuesto los medios de comunicación y las marcas intervienen en este proceso. Este es un pedacito testimonial, ¿no? en esta parte de la charla, en donde ese que ven ahí es mi hijo, y estos son sus chupetes, ¿sí? Y de alguna manera me interesaba traerlo a la conversación, porque mucho antes, ¿no? Para evidenciar esto, mucho antes de que él siquiera pueda entender quién es, qué se espera de él, y un montón de otras cosas, qué le gusta, quién le gusta, qué color va a ser su favorito, mucho antes que eso ocurra, hay una marca, productora de este producto, que ya nos está dando un montón de información. Y traigo de nuevo, traigo este producto como podría haber traído cualquier otro, no porque lo tengo muy a mano. Fíjense cómo las marcas nos dan información desde, digamos, mucho antes que podamos ser conscientes, ¿no? Que lo estamos absorbiendo. Nos dan información y de alguna manera, si bien no nos dicen, no hay texto que nos diga esto es para niña, esto es para niño, a medida que vamos cotejando esta información con información que recibimos desde otros puntos de contacto, se va haciendo en nuestro cerebro la imagen del mundo, ¿sí? Entonces, no es inocuo que acá esté el celeste asociado al dinosaurio, al dragón dinosaurio, que esté el rosa, ¿no? Vinculado, no nos dice exactamente a qué, pero ahí yo reconozco un angelito, ¿no? Estrellitas, una cosa como más de dulzura. Fíjense qué interesante, analizándolo en profundidad, en el chupete rosa vemos la imagen de una persona, vemos una apariencia, ¿no? Humana. En el chupete celeste no. De alguna manera podemos extrapolar esto, ¿no? Haciendo como un corte así elíptico a 10 años, 20 años después, podemos relacionar este inicio con justamente el aprendizaje, la socialización de las mujeres vinculadas a la belleza, la socialización de los varones vinculados al descubrimiento, a la aventura, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando este niño, después de vivir toda su vida con el chupete celeste, o los primeros años de su vida, el chupete celeste con el dinosaurio, ve las películas o ve los dibujitos de los exploradores, y son todos varones, ¿no? Y ve el universo, ¿no? De la ciencia arqueológica, y ve que son todas cosas vinculadas con el celeste y los varones, todo va, y los autitos, y después van a venir los avioncitos, ¿no? Todo va tomando sentido y conformando una imagen del mundo. Y lo mismo con respecto al chupete rosa. Entonces, las marcas nos influencian desde mucho antes que podamos ser conscientes de esto. Ahora, ¿es la culpa? ¿Toda la desigualdad es culpa de las marcas? No, por supuesto que no. Por eso hablamos de un sistema de socialización del cual las marcas, con su comunicación y con sus productos, por eso también le pongo el asterisco a la publicidad, ¿no? Todo lo que las marcas hacen comunica. Acá hay un mensaje. Y este es el diseño de producto. Fíjense, inclusive tal vez ni siquiera el equipo de comunicación participa, me imagino, de decidir qué color va, ¿no? Con cada muñequito o con cada icono. Podría pasar que sea el equipo de producto. Y aún así, acá hay un mensaje. Entonces, como decía recién, ¿es todo culpa de las marcas? No, por supuesto que no. No es todo culpa de las marcas. Pero las marcas empiezan a ser parte del problema de la desigualdad de género cuando, me gusta mucho este círculo porque me ayuda a simplificar un proceso complejo, empiezan a ser parte de la desigualdad de género cuando toman, ¿no? Los estereotipos de género que existen en la sociedad, existen mucho antes que existan las marcas, ahora vamos a ver esto, y los reproducen de manera sistemática. ¿Sí? ¿Cómo es esto? La sociedad en la que vivimos se estructura en base a estereotipos de género, que como decía Argen, ahora vamos a entrar en detalle. Esos estereotipos, esos patrones, ¿sí? Generan o implican una desigualdad estructural para las personas. Cuando las marcas toman esas imágenes, toman esas prácticas, toman esos estereotipos y los reproducen de manera sistemática, sistemática quiere decir todo el tiempo, a toda hora, en todo momento, ¿sí? Cuando todas las comunicaciones de las marcas se basan en esos estereotipos de género, lo que están haciendo las marcas, si bien
tal vez no sea crear los estereotipos, que podríamos discutirlo, pero sí reproducirlos, lo que están haciendo es legitimarlos, ¿sí? Renovarlos, revitalizarlos, decir, ok, el mundo es así, sí, el mundo era así. Viste que cuando vos eras chiquito, chiquita, veías que las mujeres hacían esto y los varones hacían esto otro, bueno, a través de esta campaña donde organizo los roles de la misma manera en la que vos lo veías cuando eras chiquito, lo que te estoy diciendo es, sí, el mundo es así. Así está bien que sea el mundo. Entonces, eso es lo que llamamos, de alguna manera, naturalización de las desigualdades de género. ¿Sí? A partir de la reproducción sistemática de desigualdades de género, de estereotipos de género, lo que las marcas hacen es imposibilitar o dificultar, mejor dicho, la posibilidad de pensar que el mundo puede ser distinto. Me están diciendo, me están dando imágenes, ¿no?, de cómo es bueno ser en el mundo. Como decíamos recién, las marcas, cuando las marcas existieron, cuando las marcas empezaron a funcionar, cuando el sistema, el universo, la industria de las marcas se crea, el mundo ya era desigual. Esto también lo quiero enfatizar. No es que la desigualdad de género, o sea, las marcas crearon todo lo que es desigualdad de género, para nada, ¿no? Cuando la industria de las marcas empieza a funcionar, y sobre todo cuando empieza a tomar la dimensión que tiene hoy, el mundo ya hacía muchos siglos que era un lugar desigual. Por eso digo que las marcas y las comunicaciones se ponen como muy problemáticas cuando reproducen este orden social, ¿sí? Cuando lo reproducen, como decíamos recién, lo legitiman, nos hacen ver, nos hacen creer, nos confirman, ¿no?, que la manera de ser válidos, de ser válidas, de ser queridos, de pertenecer, es la que venimos aprendiendo a través de otros sistemas sociales. Entonces, ahí se pone problemática la cuestión. Entonces decíamos que el mundo donde las marcas existen ya era desigual, el orden en el que vivimos, el orden social en el que vivimos, está constituido sobre una base de desigualdad de género. No tenemos tiempo hoy de entrar en mucha profundidad en esto, pero sí me interesa entrar en la noción de estereotipo, ¿sí? Vivimos en un mundo desigual para las personas en base a su género, y una de las maneras de entender esta desigualdad, o de entender, digamos, palparla, vivenciarla a nuestro alrededor, es a partir del concepto de estereotipo de género, ¿sí? ¿Qué significan los estereotipos de género? O la noción de estereotipo, básicamente quieren decir moldes rígidos. Si un estereotipo es un molde rígido, estereotipo de género es un molde, básicamente, que nos dice, una cajita de bordes rígidos, que nos dice todo lo que se espera de nosotros o de nosotras en base a el género con el que fuimos identificados al nacer. ¿Sí? Entonces, si cuando nacimos fuimos identificadas como mujeres, se va a esperar una serie de cosas distintas a si fuimos identificados como varones. La princesita y el dragón, el celeste y el rosa. Algo muy importante, digo, esto sucede más allá de las marcas, ¿sí? Esto es lo que las marcas toman y reproducen y legitiman. Y algo muy importante e inspirador, a mi criterio, para entender de los estereotipos de género, es que funcionan de manera dicotómica, ¿sí? Y eso los hace sumamente problemáticos. ¿Qué quiere decir que funcionan de manera dicotómica? Quiere decir que entre los dos, que son dos primero, ¿no?, que son solo dos alternativas las que nos propone el mundo social: ser varones o ser mujeres. Y eso ya es un problema, ¿sí? Pero funcionan de manera dicotómicas, quiere decir que son dos, entre esas dos hacen el todo, no hay otras alternativas posibles. O somos uno o somos la otra, que son opuestas entre sí. Lo que es de un lado, ¿no?, lo opuesto sucede del otro, o sea, son opuestos entre sí y son excluyentes. No puede pasar algo en los dos lugares a la misma vez. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que vamos a esperar de un varón, no lo vamos a esperar de las mujeres, y viceversa, ¿sí? Entonces, cuando decimos que el mundo es un lugar binario, nos estamos refiriendo básicamente a esto, es decir, que hay solo dos alternativas que aparentemente, según el orden social, son válidas, y que esas dos alternativas, cada una tiene su listado de instrucciones y de características. Entonces, cuando reconocemos o identificamos un varón, vamos a tender a verlo, o representamos en las campañas a un varón, vamos a tender a verlo vinculado al mundo de lo económico, al mundo del dinero, al mundo del éxito, del liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque el estereotipo
nos hace pensar que el universo del mundo de lo público, el universo del trabajo, del dinero, de la ciencia, de la creación, de la protección, de la fuerza, de la construcción, está vinculado por, entre comillas, naturaleza, esto lo pongo entre muchas comillas, a los varones. ¿Sí? Es un espacio, un dominio de lo masculino. En oposición, ¿no? Y de manera excluyente, lo opuesto sucede con las mujeres. Entonces, así cuando, como decimos, los varones están naturalmente, ¿no? Se mueven naturalmente en el mundo de lo público, en opuesto, las mujeres, su lugar, ¿no? Natural es, el natural, vuelvo a ponerle comillas, sería el mundo de lo privado, es decir, la casa. Entonces, vamos a tender a ver millones de mensajes y de comunicaciones donde las mujeres nunca salen del hogar, ¿no? Y donde están vinculadas siempre a la belleza. Acordémonos de nuevo, veíamos el chupete rosa con la imagen de un ser humano, ¿no? Con un peinado hecho, una pollerita, estrellitas, la apariencia, ¿no? Y en el de él veíamos el dinosaurio, la aventura, la exploración. Entonces, estos parámetros que estipula la sociedad en la que vivimos son los que de alguna manera configuran el statu quo, el orden social en el que vivimos. Y el problema de estos estereotipos, además de las dicotomías que, como decía recién, no admiten otras opciones, ¿no? O es uno o es el otro, y todo lo que no entra en estas columnas es como entra en el listado de lo no válido, lo problemático. El problema de esto es que los estereotipos, los roles de género, son obligatorios, no son optativos, ¿no? Entonces, por eso hablamos también de mandatos. Cuando las campañas reproducen estos estereotipos de género, lo que nos están diciendo es, esta es la manera en la que tenés que ser. Siempre que no seas de esta manera, vas a tener un problema, ¿sí? Porque la sociedad en la que vivimos tiene sistemas muy eficaces de disciplinamiento para quienes deciden no seguir los estereotipos. Entonces, hay una lista, ¿sí? Hay una lista de características que solemos asociar a los varones, y una lista de características que solemos asociar a las mujeres. Y como decíamos recién, en función de las dicotomías de género, todo lo que exceda nuestras dos identidades aparece como un problema. No se percibe, se aprende como un problema. Este es el statu quo que hay que romper, ¿sí? Esto es lo que alguien está dibujando en la pantalla, no sé cómo lo hizo, pero ahí veo que hay un dibujito. Este sistema, este orden, que forma parte de nuestra cultura, es el que, de alguna manera, hace que, en la medida en que las marcas reproduzcan, nos volvamos parte del problema. Entonces, cuando pensamos, ¿qué es una comunicación con perspectiva de género? Podríamos decir, retomo lo que decíamos al principio, ¿no? Cualquier campaña, cualquier anuncio, cualquier mensaje que me ayude a pensar, ¿sí?, que el mundo puede ser distinto a esto, ¿sí? Cualquier comunicación, mensaje, marca, producto, que me ayude a pensar que hay una posibilidad, ¿no? Que no hace falta, si soy mujer, ser madre, que si no soy madre, no tengo un problema, yo como ser humano, ¿no? De alguna manera, que si soy varón y no soy fuerte, y si soy un varón que me encanta cocinar, no tengo un problema, ¿sí? Cualquier marca, imagen, mensaje que nos ayude a pensar por fuera de estas cajitas, de nuevo, veámoslo como cajas rígidas, va a ser o probablemente sea un mensaje productivo, constructivo, para pensar en la igualdad de género. Y siempre que lo que estemos comunicando reproduzca, ¿no? Legitime, recuerde que el mundo es así, y si no es así, hay un problema, seguramente sea una campaña estereotipada en diferentes niveles de estereotipos. Entonces, volviendo a este circulito, las marcas se vuelven parte del problema cuando reproducen de manera sistemática estos estereotipos, y pueden dejar de ser parte del problema cuando cortan esta reproducción, cuando nos ayudan a pensar que el mundo puede ser diferente, cuando nos ayudan a desnaturalizar ese orden social. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en la práctica de esto. Espero que se esté entendiendo, cualquier cosa lo van poniendo en el chat. Vamos a la práctica, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo que las marcas o que las comunicaciones reproducen ese orden social y eso es un problema? Fijémonos en esto. Esto es una imagen que encontré hace muy poquito, ni siquiera es una campaña publicitaria, es una imagen que sale de
un curso virtual para renovar la licencia de conducir en Argentina, ¿sí? Esto es un material hecho por el gobierno de la ciudad. Fíjense qué interesante, si nos detenemos a mirar, cómo en esta imagen se representan las identidades de género, ¿no? Esto no importa, esto viene de un cuento que nos está contando los problemas con los límites de velocidad a la hora de la conducción, pero fíjense esta imagen, donde se representan un montón de humanidades, ¿no? Bueno, se pueden adivinar las identidades de género de las personas que estamos viendo. Y fíjense cómo se representan los cuerpos, ¿no? Hay un motivo por el cual se representa a la mujer de manera contorneada. Fíjense qué característico, ¿no? Todas las mujeres que estamos viendo, o todas las identidades que podemos reconocer como mujeres, las vemos con curvas, ¿no? Y todos los varones los vemos más rectos. ¿Por qué? ¿No? Este tipo de imágenes, de alguna manera, es lo que les decía, que se va sumando, ¿no?, a lo que vamos aprendiendo. Y de alguna manera van funcionando en complemento, van construyendo la imagen del mundo, ¿no? Van diciéndonos cómo deberíamos vernos para ser aceptados. Y fíjense también esto, qué interesante, ¿no? ¿Por qué esta decisión? Exacto, Aus, exacto. A eso iba con esto, ¿no? Como, fíjense qué interesante, digo, quien hizo esto tomó la decisión loca de que todos los varones que se muestran sean más altos que todas las mujeres que se muestran, salvo, por supuesto, el que está representado como un niño, ¿no? Que lo vemos con el guardapolvo de la escuela. Entonces, ¿por qué esto? ¿Qué nos está diciendo? Si se animan a poner en el chat, ¿qué nos está diciendo este giro, esta decisión de representar a los varones cuadrados, ¿no?, en vez de curvilíneos, y siempre más alto que todas las mujeres? ¿Se animan a poner en el chat qué imagen, qué concepto nos está construyendo? Y los espacios que ocupan, buenísimo, buenísimo el punto. Fuerza y rudeza, el hombre alto y protector. Simplemente que no somos iguales. Nos miran desde arriba, bueno, bien. Esto, ¿no? Esta idea, inferioridad, hombre más fuerte, mujer más débil, claro, exacto, ¿no? Como si todas las mujeres siempre, por definición, fuesen a ser más débiles y más petizas que todos los varones. Se me ocurren un montón de ejemplos de amigos, amigas, amigues, que no siguen esta regla, ¿no? Varones que son más peticitos que por ahí alguna mujer, mujeres que son mucho más fuertes que algún varón, y me centro en mujeres y en varones de manera específica, y no traigo a la conversación otras identidades de género porque estamos en una charla introductoria y es lo que estamos viendo. Pero cuerpos estereotipados, alguien decía ahí, todos los cuerpos son delgados, todos los cuerpos son iguales, también, si ampliamos la mirada podemos, además de hablar de género, podemos hablar, o podemos ver cómo se representan las personas, la sociedad, entre comillas, recordemos que esto es del gobierno de la ciudad, son todos cuerpos delgados, todas personas blancas, ¿no? Los pelos son todos parecidos, más corto, más largo, pero son todos parecidos. Largo de los cabellos, nadie en silla de ruedas, nadie con bastones, exacto. ¿Cuántas formas de hacer esta imagen algo más inclusivo hay? Millones. Ahora, el momento en el que alguien se sentó a pensar y diseñar cómo representar personas diferentes, de alguna manera lo que hizo fue básicamente un copy-paste, copiar y pegar los cuerpos, ¿no?, y cambiarle un par de colores. Ahora, como decía antes, esto funciona de manera complementaria, una cosa se va complementando con la otra, entonces no es que solamente esa imagen nos transmite la idea de cuál es el rol que tienen las mujeres o cómo deben ser los cuerpos de las mujeres y de los varones. Esa imagen se complementa, se enriquece, ¿no?, con un montón de otras cosas que vamos viendo, estímulos que vamos recibiendo a través de diferentes puntos de contacto. Fijémonos, por ejemplo, esta campaña de una marca de depilación de hace algunos años, ¿no? Cómo nos, digamos, no importa qué marca es, pero fíjense el mensaje que nos da, qué claro respecto a cómo funcionan los estereotipos, ¿no? ¿Qué nos dice esta campaña? Nos dice que a menos que pases por la tortuosa experiencia que te propone esta marca, porque digo, ahí vemos mujeres sufriendo, vas a ser una persona ¿no? Como con no evolucionada, no me sale la palabra, no evolucionada, ¿no? Como la manera de evolucionar
porque dice la evolución, la manera de evolucionar la especie, porque estamos viendo un mono, una mona, ¿no? En comparación con una forma humana, la manera de evolucionar es, de alguna manera, darwinismo total, ¿no? Como representando, ¿no? Los estereotipos, ¿no? Haciéndolos propios, ¿no? Moldeando y torneando el cuerpo como la imagen que vimos del gobierno de la ciudad. Como que si no tengo esas curvas, hay algo que está mal en mí, ¿no? Y probablemente no sea aceptada. Pareciera que quien no se depila es cavernícola, tal cual. No nos da la posibilidad de elegir, ¿no? Así funcionan los estereotipos de género. Digo, si bien no nos está diciendo de manera textual, mirá que si no te depilás vas a ser rechazada por la sociedad, de alguna manera ese mensaje está implícito en la sonrisa que vemos en la última chica, ¿no? Que la vemos feliz, ¿no? La vemos vinculando la belleza con la felicidad y la delgadez y los cánones, ¿no? Que hacen de lo que se espera de una mujer, ¿sí? Lo vemos reforzado también con esto. Fíjense cómo se va construyendo a través de diferentes puntos de contacto. Empezamos con el chupete, seguimos con la imagen de la depilación, seguimos con lo que nos dice el gobierno de la ciudad, seguimos con lo que nos dicen las tapas de las revistas, donde no nos dejan envejecer, ¿no? Entonces, las comunicaciones de las marcas, todas van haciendo una imagen. Entonces, por eso decíamos antes que no se trata, una comunicación con perspectiva de género, no se trata de comunicar un día una gran, ¿no? Comunicación, un gran despliegue una vez, sino se trata de lo que hacemos en cada una de las instancias en las que nos toca comunicar. Una marca que incorpora perspectiva de género tiene que pensarlo de manera transversal en toda su comunicación. ¿Sí? Fíjense cómo los diferentes ejemplos van, ¿no? Alimentando esta imagen estereotipada que veíamos en el gráfico, ¿no? Cuando decimos, bueno, a las mujeres les gustan la moda y los accesorios, ¿no? Porque seguramente esta marca, importante banco, no importa cuál, cuando dice queremos ayudarte, ¿no? Cuando nos dice a nosotras mujeres queremos que nos quieren ayudar, realmente tenga la intención de ayudarnos. Y seguramente tenga estudios de mercado que le dicen que las que compran moda y accesorios son mujeres. Entonces, por supuesto que va a hacer una promo para el 8 de marzo para comunicarle exclusivos ahorros en moda y accesorios a las mujeres, representada con una mujer que consume moda y accesorios. Hay un estudio de mercado que dice que son las mujeres las que compran más moda y accesorios. Entonces, ¿qué hacemos como marca cuando tenemos eso? Bueno, en principio tenemos que pensar en que ese dato de que son las mujeres las que consumen más moda y accesorios no está desligado de lo que las marcas vienen haciendo hace 50 o 60 años, ¿sí? Ni está desligado de lo que la cultura hace, ¿no? Espera, ¿no? La sociedad espera de las mujeres. Entonces, tener esta comunicación, y aparte esta comunicación sucedió en el marco del 8 de marzo, por más que esta compañía o esta marca en otro canal declare sus principios de igualdad y se asocie con organismos internacionales y declare, ¿no? Y cuente todo lo que hace por las mujeres, si en paralelo sucede este tipo de comunicación, tenemos un problema, ¿sí? Esta comunicación sigue abonando a la idea de que lo único que le interesa a las mujeres es la moda de los accesorios, ¿sí? Lo mismo, ¿no? La belleza, la apariencia. Acordémonos que empezamos hablando del chupete rosa con la bailarina Angelita representada, ¿no? Siempre flacas, siempre jóvenes, dice Maite. Total. Bueno, y esto obviamente es transcultural, no es solamente en Argentina que ocurre, ¿no? Toda nuestra cultura occidental hoy está basada, ¿no? En estas dicotomías de género. Fíjense cómo, digo, nacemos, vemos ese chupete, vemos el rosa, entonces acá no hace falta que la valijita diga para niños, para niñas, ya sabemos, aprendimos, ¿no? ¿Cuándo lo aprendimos? No sé, a lo largo de toda nuestra vida, aprendimos que cuando vemos algo rosa es para nenas, y cuando vemos algo celeste es para nenes, ¿sí? Es un aprendizaje que lleva generaciones y generaciones, y que desarmarlo requiere mucho más que una campaña, requiere una actividad cotidiana, constante, duradera, ¿no? Y sostenida en el tiempo. Fíjense cómo la rosa, Beauty Studio, ¿no? Para embellecerse, y la celeste, Medical Center. O sea, ¿por qué a lo que era el dinosaurio ahora se convierte en una profesión? Médicos, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con
el cuidado, la protección, alguien decía, ¿no? Cuando veíamos a los varones más altos, tiene que ver con la protección. Bueno, la protección viene también del lado médico, ¿no? ¿Cómo esto, fíjense, se vincula con este tipo de comunicaciones? Nada que ver. Esto era un juego de niños en Estados Unidos, y ahora vemos una marca de jabones en Argentina, ¿sí? Ese niño que jugó con su valijita que decía Medical Center, celeste, seguramente se puede haber representado en este médico que está en primer plano, protegiendo de hasta 100 gérmenes a esa familia. Y esa niña que jugó con la valijita de cosméticos, ¿no? Que estaba representada con el chupete rosa y que estaba representada, ¿no? De un montón de maneras estereotipadas, seguramente se veía representada en esa mujer del fondo, ¿no? Que la manera que tiene de proteger es como a través del abrazo. Entonces, fíjense cómo el lugar que ocupa cada persona en la pieza, el rol que se le da a los géneros, de alguna manera va poco a poco transmitiendo, ¿no? Sin prisa pero sin pausa, transmitiendo un mensaje concreto en relación a lo que nos corresponde. Y el problema, cuando decíamos que el problema es la reproducción sistemática, justamente el problema es que nunca vemos cosas distintas. Porque uno podría decir, ¿es un problema que haya un varón médico? No, por supuesto que no. ¿Es un problema que haya una mujer madre? Por supuesto que no es un problema, ¿no? Estamos acá para hablar de libertad, con lo cual la idea es que cada quien pueda estar libre de elegir. Ahora, difícilmente vamos a poder tomar decisiones en libertad si no tenemos referencias, si nunca vimos a una mujer que no esté o cuidando el cuerpo, ¿no? O cuidando a su familia, o haciendo dieta, o haciendo yoga. Si siempre vemos a las mujeres encasilladas, ¿no? Acordémonos del listado que son cajitas, encasilladas en una serie de ocupaciones y características, y siempre vemos a los varones encasillados en otra serie de características, de alguna manera va a ser difícil que pensemos que el mundo puede ser diferente. Y esto, por supuesto, no es nuevo, ¿no? A veces discuto con colegas sobre si avanzamos mucho, poquito o nada en este camino, ¿no? De ir transformando la industria y transformando las comunicaciones, y yo soy bastante crítica, ¿no? De este tipo de cuestión, ¿no? Soy de la idea de que si bien avanzamos, todavía nos queda tanto por delante, que todo lo que se avanzó hasta ahora en las comunicaciones inclusivas es nada respecto a lo que nos queda, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Fijémonos, este aviso, no sé de cuándo será, del 30, del 20, no sé, del año 20, del año 30. Dice, enséñale desde niña, ¿no? A proteger sus manos en las labores caseras con guantes de látex picot. Fíjense, y bueno, y vemos a la madre, o lo que leemos como una madre y una niña, las dos con ¿no? Vestidas para limpiar. Ahora, fíjense esto. Fíjense qué similar. Bueno, no dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una imagen y la otra? Que en esta, que es más moderna, no dice textualmente, enseñémosle a la niña a limpiar con guantes. Genial. Bueno, entonces, un poco la idea de hacer como todo este recorrido era ir viendo cómo a través de los diferentes puntos de contacto, las diferentes marcas, se va construyendo esta imagen, que es un poco la que veíamos en la ilustración de los estereotipos, ¿no? Digo, donde, si bien, como decíamos antes, acá ya la imagen ya no nos dice enseñale desde niña, no hace falta que el texto nos lo diga, porque el mensaje se transmite con la imagen, ¿no? De una madre, de alguna manera, o lo que entendemos que es una madre, limpiando o enseñándole a su niña a hacerlo. Y también acá, igual que hacíamos antes, podríamos preguntarnos por el tipo de personajes. ¿Se acuerdan que yo les decía, todo lo que pasa en una publicidad está diseñado milimétricamente, elegido, orquestado, nada es espontáneo en la comunicación de marcas? Entonces, ¿con eso a qué me refiero? Al tipo de casa, al tipo de personajes, ¿no? A las personas que fueron contratadas para hacer esta foto, ¿no? Que sean cuerpos delgados, extremadamente blancos, rubios, todo esto nos va construyendo una imagen, o va abonando a esa imagen que se va construyendo, que de alguna manera nos indica cómo debemos ser para ser aceptados, o ser aceptadas, ser queridas, ser válidas
válidos en esta sociedad. Y como decíamos antes, no es optativo, ¿no? Y ahí es donde los estereotipos se ponen bien complejos y bien difíciles, y aparece la idea de violencia. Bien, vamos a pasar esto de largo, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero digo, se entiende, ¿no? El punto. Ese dinosaurio, lo que era un dinosaurio, se transforma en herramienta, ¿no? Y lo que era ese tamaño, que analizamos el tamaño de los personajes, fíjense cómo acá sí se refuerza, fuerte como papá. Entonces, una cosa más la otra, más la otra, más la otra, va construyendo y nos va indicando, sin necesidad de decirlo, cuál es el rol de cada persona en el mundo. ¿Qué se espera, mejor dicho, de las personas en el mundo? ¿Sí? Más memorabilia, el regalo más original y práctico para mamá, la escoba eléctrica, Karcher, ¿no? De nuevo, ¿por qué siempre las comunicaciones de limpieza vinculadas a las mujeres? Bueno, porque ocurren dentro de la casa, y la casa patrimonio de quién es, ¿no? El hogar es el mundo de lo privado, es el mundo de las mujeres, por definición, ¿no? Eso es lo que, de una manera, el pensamiento estereotipado nos dice. Esto anda a saber en qué año fue, pero una y otra vez se resignifica, mismo mensaje, mismo con algunas diferencias, el mejor regalo para mamá, chau trapo de piso. Esto pasó hace 2 o 3 años en Argentina. Fíjense cómo una y otra vez caemos en los mismos lugares, ¿sí? Cosas que son obvias. Uno podría decir, che, hoy es una obviedad decir que cualquier comunicación que muestra a las mujeres vinculadas con objetos de limpieza va a estar reproduciendo un estereotipo, y sin embargo siguen ocurriendo, ¿sí? Entonces, un poco en este recorrido que decíamos, la comunicación con perspectiva de género, hemos avanzado mucho, poquito, nada. Hay quienes piensan que avanzamos mucho, hay quienes piensan que avanzamos poco, hay quienes piensan que no avanzamos nada. Un poco para ponerlo en otro término, o en otros términos, más que si avanzamos mucho o poco, me parece que una buena manera de verlo es entender en qué avanzamos, ¿no? O qué es lo que cambió. Y si bien hoy difícilmente podamos ver, digamos, y gracias, ¿no? Por suerte en este caso sí se avanzó, digo, hoy difícilmente veamos estos niveles de violencia explícita, ¿no? Al aire, en las marcas, ¿no? Como cuando buscamos o cuando hablamos de desigualdad de género y comunicación, y digamos, no vamos a encontrar esto, no vamos a encontrar un varón que le pone el pie ¿no? A una mujer hecha alfombra, o un varón golpeando directamente, sin ningún tipo de pudor ni tapujos, a una mujer, ¿no? Con un texto que dice, si tu marido alguna vez se entera, ¿no? El primero a la izquierda. O una imagen, una publicidad de una marca de ropa, de indumentaria, que dice, lo bueno es que conservó la cabeza, ¿no? Y se muestra una mujer enterrada. Entonces, hoy no vamos a ver este tipo de imágenes, por suerte. Bueno, por suerte no, ¿no? Después de muchos años de lucha. Esta violencia explícita, la violencia se volvió simbólica. Y este es un concepto muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Qué quiere decir que se volvió simbólica? Quiere decir que es mucho más difícil de registrar, es mucho más difícil de identificar, y es mucho más difícil de recortar en el contexto. Y justamente porque la violencia es simbólica, es que muchas veces nos encontramos discutiendo si algo está bien o algo está mal, ¿no? Esa es una característica que tiene la violencia simbólica. La violencia simbólica es un concepto, no tenemos tiempo de profundizarlo, pero en la ley argentina está tipificado en la ley 26.485, y se define de esta manera, no es un tipo de violencia, o el tipo de violencia que de alguna manera se transmite a través de patrones estereotipados, cualquier mensaje, valor, ícono, signo, ¿no? Que reproduzca dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, o naturalice la subordinación de la mujer en la sociedad, puede ser tipificado como violencia simbólica. Y lo habrán escuchado, y si no lo escucharon, seguramente a partir de ahora que saben el concepto lo van a escuchar cada vez más, porque es uno de los elementos fundamentales cuando hablamos de una comunicación con perspectiva de género, ¿no? Con perspectiva de género y sin violencia simbólica, que no haya nada en la comunicación que de alguna manera nos esté recordando, ¿no? Esa dicotomía que nos plantean los estereotipos, ¿no? Entonces es importante conocer este concepto. La violencia simbólica como concepto, de alguna manera en el marco de las comunicaciones, se entiende, un poco se ve en este iceberg, ¿no? El famoso iceberg de la violencia de género, que un poco lo que nos plantea es que
hay dos tipos, hay diferentes formas de violencia. Las violencias visibles, ¿no? Aquellas que se manifiestan de una forma visible, en general física, ¿no? O verbal, ¿no? Que se pueden ver muy claramente. Y hay otro tipo de violencias que son las invisibles, en las que también vemos aquellas que son más sutiles. Y ahí está la violencia simbólica. Es una forma de violencia que no deja rastros físicos. Por eso es tan difícil de identificar. Y por eso nos encontramos muchas veces discutiendo si una campaña es o no es violencia simbólica. Y por eso salen al aire las campañas que tienen violencia simbólica, porque hay un montón de gente que la vio, la aprobó y la dejó salir, ¿no? Y recién cuando la vemos usando perspectivas diferentes o analizándola con elementos metodológicos distintos, podemos identificar o podemos registrar los problemas que tiene esa campaña. Entonces, quiero compartirles esta campaña, o esta pieza, para reflexionar sobre la violencia simbólica y sobre la sutileza, ¿no? Que es parte de lo que la violencia simbólica nos propone, que atendamos a lo sutil, que no por ser sutil es menos violento. That suit. Wow, look at this lunch. Yeah, confused. No, it's this. That's the Philadelphia. Yeah. Let's not tell mom. Estaba en inglés el texto, pero no había mucho diálogo. Básicamente, el comercial comienza con un varón que le dice al otro, estás paternando también, ¿no? Como veniste con tu hijo, y vemos esta secuencia donde el padre se distrae, y para agarrar un bocadito de la cinta transportadora, deja al niño, ¿no? Y se distrae. Y lo ve pasar al niño en la cinta transportadora, y se asusta, ¿no? Y termina diciéndole, no le contemos a mamá, ¿no? Eso es lo que dice el texto final. ¿Qué les parece esta campaña? Rápidamente en el chat, digo, ¿les parece una campaña? Digo, si ustedes con una mano en el corazón fuesen la persona encargada de aprobar esta pieza, ¿se animarían a decir, esta pieza no sale? ¿Les parece crítico lo que vemos en esta pieza? ¿Les parece que no es tan grave? ¿No le ven el problema? ¿Se animan a contarlo en el chat? Nadie se anima. Bueno, no importa, se las dejo Sí, para que... Sí, Ros, hay. Perdón, no las estaba viendo. Ahí está, a ver, ahí va. Ahí dice, el último del personaje me parece innecesario, claro, totalmente, ¿no? Es parte de lo que completa el cuadro, el comentario ese. No es simpático que el padre sea tan descuidado, ok. Lo veo como dando a entender que son mejores las madres criando que los padres. Claro, ¿qué espera que la gente haga, no? Bueno, buena retomar esta pregunta. Para pensar, ¿no? Cuando alguien creó esto, ¿qué querían que la gente sintiera? ¿Qué querían que la gente hiciera luego de ver esto? La madre se enoja, el padre es cómplice, se ríe, juega. Bueno, ¿qué nos construye esta pieza, ¿no? Esta pieza básicamente lo que nos está diciendo es que los padres son más distraídos, ¿no? Es como que ese padre lo vemos casi como que, de hecho la madre al principio le encaja al chico, ¿no? Viene corriendo, le deja al chico y se va, como si no fuese su tarea, ¿no? Como que está haciendo algo de onda. Y como lo hace de onda, se olvida, ¿no? Se olvidó lo que tenía que hacer. ¡Uy, qué distraído! Imagínense si este personaje fuese una mujer, ¿no? Imagínense la misma historia, pero con una mujer, ¿no? Las cosas que se hubieran dicho, mala madre sería lo menos simpático que se hubiera dicho. Nos está diciendo que no es intrínseco cuidar al niño, ¿no? Que el padre puede no cuidar al niño, tal cual, ¿no? Que el padre puede ser descuidado, distraído, ¿no? Claro, bueno, nos está dando un montón de información sobre el rol de los varones y el rol de los padres. Está vestido como un personaje, el personaje del padre divertido. Bueno, tal cual, ¿no? Cada cosa que aparece está orquestada, ¿no? Hay uno que está de traje y está el otro que está más de sport. Ahí también hay estereotipos de varones totalmente. Ahora, me gustaba traer esta pieza porque, y el final, esto que decía es innecesario, bueno, no es innecesario, porque es un poco lo que completa el gran estereotipo, ¿no? No le contemos a mamá, porque mamá es la jabru, entonces no le contemos a mamá que me mandé esta
actitud, no quiero decir nada impropio, ¿no? Que tuvo este error, no le contemos a mamá, que no se entere, porque digamos, me pongo en el mismo lugar que el niño, ¿no? Esta cuestión también de infantilizar a los varones, permitir, ¿no? Esto es una marca que para vender su quesito, ¿no? Pone en circulación esta representación. Y traigo esta campaña porque esta campaña, que es de Inglaterra, fue levantada del aire, ¿sí? Entonces me interesa para reflexionar sobre lo sutil de la violencia simbólica. Fue levantada del aire justamente porque el organismo, allá la ley es un poco diferente, el organismo encargado de monitorear la actividad publicitaria consideró que este tipo de representación reproduce, ¿no? Y enfatiza la discriminación, la estigmatización de los varones, de las mujeres, el rol de las madres, ¿no? Como necesariamente, como las mujeres como necesariamente las únicas encargadas, ¿no? Capaces, dotadas de poder encargarse del hogar, y fue levantado del aire, ¿no? Como para pensar cosas que están pasando en otros lugares del mundo. Entonces, para ir como cerrando, un poquito demorados, como decíamos al principio, las marcas pueden ser, digamos, son parte del problema y pueden dejar de serlo, ¿sí? ¿Cómo? Incorporando perspectiva de género. Todas las marcas, no importa que te dediques, tu marca también lo puede hacer. ¿Cómo? Decíamos recién, incorporando perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? No es ni más ni menos que una manera de ver y analizar, ¿no? Este es un pedacito de una definición que siempre comparto. Incorporar perspectiva de género, como decíamos antes, no es ni agregar más mujeres a la marchanta, ni hablar de género, ni levantar banderas, ni hacer cosas heroicas una vez al año. No, 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 no. No es eso. Incorporar perspectiva de género es poder empezar a practicar y a poner justamente, ¿no? A la hora de pensar publicidades, a poner en práctica esta forma de ver o analizar, que consiste en observar, ¿no? El impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas. Incorporar perspectiva de género implica que nos pongamos a pensar, bueno, ¿cuál es el statu quo? ¿No? ¿Qué es lo que se supone? ¿No? ¿Qué, digamos, cómo se conforman esos dos universos dicotómicos de los estereotipos de género? ¿Y qué podemos hacer para transmitir, ¿no? El mensaje de que el mundo puede ser un lugar distinto? ¿Sí? Romper esos estereotipos. Y romperlos no siempre es hacer lo contrario. A veces es que aparezca un personaje, otras veces es que el mismo personaje aparezca pensando otra cosa o haciendo una cosa distinta a la que estamos acostumbrados a ver. ¿Sí? Incorporar la perspectiva de género no es el qué, por eso decíamos, no es hablar de género, sino es el cómo, es pensar cómo hacemos lo que hacemos, cómo decimos lo que tenemos que decir, ¿no? Volviendo al ejemplo de la lapicera, del bolígrafo, es pensar cómo hago para que lo que tengo que decir, que dura más, que es más fuerte, ¿no? La historia que voy a contar para contar las propiedades de mi producto, poder contarlas sin que necesariamente se reproduzcan las desigualdades, sin que necesariamente la historia suceda con una mujer flaca, delgada, que cuida su cuerpo, que hace yoga, que cuida niños, o que cuida la salud, que está dentro de la casa, o con un varón que necesariamente es el padre protector, fuerte, médico, ¿no? Forzudo. Digo, empezar a deconstruir esos imaginarios, ¿no? ¿Cómo? Usando esta perspectiva, usando esta manera de pensar, ¿no? Deteniéndonos a pensar antes de poder lanzar. Y como decíamos, la cuestión no está, o sea, el gran cambio no está en las grandes manifestaciones, sino en los detalles, ¿sí? Me gusta mucho, por ejemplo, este tipo de imágenes. Esto es todo sacado de la realidad, ¿no? Esto es un banco para el Día de las Madres, hace varios años, dice tu primera influencer. ¿Es perfecta? No, no es perfecta. Ninguna de las imágenes que vamos a ver a continuación es perfecta, pero fíjense qué interesante cómo nos ayuda a pensar la maternidad desde otro lugar, ¿no? En una relación con un hijo adulto con su madre, en una madre que sale del canon de lo hegemónico, de lo que típicamente solemos ver para el Día de la Madre, que son madres treintañeras con bebés, ¿no? Es una madre de más años, y es una madre de más años canosa, que no es una señora con bastón que no se puede mover, sino todo lo contrario, ¿no? Y este hijo está festejando el Día de la Madre, o celebrando el Día de la Madre, haciendo una actividad deportiva en un entorno completamente cotidiano. Entonces, me gusta esta imagen porque me ayuda a pensar que otro tipo de maternidad es posible, que la maternidad no es solamente ese mundo rosa, ¿no? Donde
solamente habita un tipo de mujer y un tipo de niño, niña, niña. Lo mismo con las paternidades, digo, fíjense qué interesante cuando vemos que se celebra el Día del Padre, ¿no? Y lo que vemos es una imagen de un abrazo cerrado, ¿no? Calentito, entre dos varones adultos, que poco acostumbrados estamos, sobre todo en Latinoamérica, a ver este abrazo en primer plano. O celebrarlo con un padre haciendo yoga, ¿no? Solemos ver a los varones en actitudes de fuerza, ¿no? Fútbol, rugby, ¿no? Como mecánico, tuerca, dinosaurio. No solemos ver a los varones practicando un deporte que de alguna manera se rodea de otro tipo de sensibilidad. Fíjense cómo deconstruir, ¿no? Una marca interesante. Bueno, no será perfecta, pero la histórica, ¿no? Valijita Juliana, que solamente era para las niñas, ahora es Juliana y Julián. Y fíjense qué interesante, que Juliana y Julián, tanto para la mochilita para cocinar, como la valijita de herramientas, ¿no? Entonces empezamos a ver otras construcciones. De nuevo, ¿es perfecto? No, no es perfecto, siempre mejorable, pero de alguna manera nos permite construir un universo mucho más diverso que la primera imagen que veíamos, donde estaba la belleza para el rosa y lo médico para lo celeste, es decir, para los niños. De nuevo, marcas que muestran para el Día de la Amistad, ¿no? El abrazo entre dos niños, que poco estamos acostumbrados a ver esto. Marcas que muestran personas adultas siendo protagonistas, ¿no? Y pareja, ¿no? Acá vemos una pareja de personas adultas para una marca que comercializa productos para el hogar. Y vemos también un banco que para disfrutar de los beneficios del verano nos muestra lo que pareciera, por lo menos yo leo como, una relación entre dos mujeres. Podríamos a esta imagen sumarle la lectura del tipo de cuerpos, ¿no? Seguimos viendo mujeres hiperdelgadas, rubias, blancas. Sí, por supuesto, siempre mejorable, pero qué interesante, ¿no? Poder, es más, tengo la ventanita tapada, pero para el 13 y el 14 de febrero, es decir, para el día, para el Día del Amor, ¿no? Que la promo que me llega a mi mail tenga esta imagen en vez de, ¿no? La imagen de toda la vida de la pareja heterosexual, ¿no? Entonces, de a poco se pueden empezar a hacer cambios. Tener perspectiva de género es, como decíamos antes, atender a cada uno de los detalles, ¿sí? Algunas ideas para cerrar la charla que nos permiten pensar en la perspectiva de género. Necesitamos que las comunicaciones dejen de reflejar la realidad como si hubiese una única, ¿no? Como si fuese una única realidad la que hay por delante, y pueda permitirnos inspirar muchas otras formas de vivir y de ser en el mundo, ¿sí? Y de alguna manera también que nos permita pasar de este mundo que tenemos al mundo que queremos, ¿no? Muchas veces tenemos que plantearnos realmente mostrar esas realidades que no son las masivas, ¿no? Porque si solamente mostramos lo que hace, ¿no?, la mayor cantidad de gente, vamos a seguir reproduciendo el circulito, ¿no? Si vemos lo masivo, solamente mostramos lo masivo, y todo lo que se escapa, todo lo que queda, como decíamos, por fuera de esas dos únicas maneras de habitar el mundo, de alguna manera queda invisibilizado, ¿no? Y tenemos que mostrarlo. Entonces, salir o dejar o pasar, no solamente mostrar el mundo que tenemos, sino también el mundo que queremos, que es un mundo mucho más justo y diverso. Para terminar, solamente 3 preguntas como para llevarnos, ¿no? Y para poder interpelar la realidad que nos rodea con esto. De nuevo, no importa si trabajan en el lado del anunciante, en el lado de la agencia, o si no trabajan ni en un anunciante ni en agencia y simplemente son personas consumidoras, ¿no? También los productos, las comunicaciones, las marcas que consumimos, el consumo es una decisión política, con lo cual también podemos hacernos estas preguntas, ¿no? Para identificar, ¿no? Y para pensar si realmente el mensaje que vemos tiene perspectiva de género o no. Primera pregunta, ¿refuerza los roles tradicionales de género? ¿O me permite imaginar un mundo donde hay otras formas de ser? Segunda pregunta, ¿me invita o me propone no solamente desafiar, porque a veces cuando uno dice desafiar el statu quo aparece, ¿no?, esta idea, bueno, es un montón de desafiar el statu quo. No, a veces es cuestionarlo, a veces es repensarlo. La imagen, la propuesta, ¿me invita a repensar el statu quo? Si la respuesta es sí, entonces seguramente esa marca, esa imagen, esa comunicación tenga un valor importante
que aportar a esta conformación de la realidad. Y por último, la imagen da lugar, le da espacio a narrativas diferentes, diversas, a personajes de esos que no estamos acostumbrados a ver. Si la respuesta es no, seguramente haya oportunidades de mejora de esa pieza, de esa comunicación y de esa campaña. Si la respuesta es sí, entonces seguramente, aunque no sea perfecto, estemos aportando, ¿sí?, un paso a la diversidad y a la comunicación con perspectiva de género. Bueno, hasta aquí un poco lo que teníamos previsto para hoy, poco pasados de tiempo y con problemas técnicos en nuestra primera masterclass, pero para ir cerrando es esto, ¿no? Preguntarnos también qué mundo estamos ayudando a construir con los mensajes que ponemos a circular. De nuevo, no importa en qué área trabajemos, en qué parte del circuito nos desempeñemos, qué mundo ayudamos a construir. Recordando que lo que hacen las marcas influencia y mucho en la manera en que tenemos de entender y de vivir en este mundo.